A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. 12 años después del golpe de Estado que estremeció la vida del pueblo hondureño y del continente en general, porque fue el primer golpe de Estado exitoso en el siglo XXI, continuamos en un estado de inconstitucionalidad. Y en ese sentido consideramos importante reflexionar y continuar analizando el contexto social y político que rodea la vida y los derechos de la ciudadanía en Honduras. Saludos amigos y amigas, bienvenidos al programa Directo al Grano que se transmite a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. En esta ocasión les saluda Leslie Vanega Frasier, es un placer estar con ustedes en el análisis del Directo al Grano. Y hoy tenemos una invitada muy especial, nos acompaña Hilda Rivera, feminista, integrante del Centro de Derechos de Mujeres CDM. Gracias, Hilda, por aceptar la invitación al espacio Directo al Grano. Gracias, Leslie, y muchísimas gracias a ustedes por este espacio y esta oportunidad. Bueno, queremos iniciar conversando desde ya, pero lo queremos hacer contándole a la gente qué había antes del 2009 cuando se dio el golpe de Estado. ¿Cómo podríamos decir que era la vida social y política en Honduras antes del golpe de Estado? Bueno, antes del golpe de Estado podemos decir que siempre hemos tenido un Estado bastante débil. La institucionalidad formal, a la cual muchas veces le hemos apostado como organizaciones sociales, siempre se ha caracterizado por una fragilidad y por responder fundamentalmente a los intereses de los gobernantes o de los partidos que están al frente del gobierno. Sin embargo, como ciudadanía, de alguna forma teníamos acceso a ciertos espacios de esa institucionalidad. Proponíamos leyes y sabíamos muy bien que muchas de esas leyes, cuando se nos aprobaban, no se aplicaban o se aplicaban muy pocos y que había una brecha muy grande entre la letra escrita y la aplicación de las leyes. Sin embargo, a partir del golpe de Estado del 2009, nosotras afirmamos que ha habido un parteaguas de la historia de Honduras, donde ha habido una profundización de las situaciones de precarización de la vida de las personas, especialmente de aquellos sectores y poblaciones, grupos poblacionales que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad, entre ellas las mujeres, las niñas y los niños. Ha habido un deterioro de la calidad de vida de la población, una pérdida vertiginosa de derechos, un incremento de la militarización de una forma terrible, militarización que está dirigida fundamentalmente al control de la población, a enfrentar aquellas manifestaciones sociales, populares que asumen su derecho a defender los bienes comunes, a defender la tierra, a defender su entorno, a defender el agua, a defender los bosques. Entonces, una mayor criminalización y judicialización de todas las y los activistas de derechos humanos. Vemos como hoy tenemos personas defensoras presas en procesos completamente irregulares, en condiciones injustas y vemos altos niveles de corrupción. Creemos que si bien es cierto, previo al 2009 no teníamos las mejores condiciones de vida del país, pero el deterioro que hoy estamos enfrentando es muy fuerte, muy terrible y lo resumo así. Hay una profundización de este modelo neoliberal de saqueo y de explotación de nuestros recursos, de nuestros bienes naturales y lo de los bienes públicos, de todo el patrimonio público de las y los ciudadanos de Honduras. Si nos tocara, Hilda, poner en números o en imágenes, ¿cuánto podríamos decir que es el nivel de indefensión en el que se encuentra el pueblo hondureño para explicarle a la gente? Tal vez, bueno, en números es difícil, pero podría pensar que el nivel de indefensión es altísimo, es muy grave.
hay muchas personas, muchos activistas y muchas activistas sociales que por realizar alguna acción de protesta se enfrentan a una detención por parte de la policía, por parte del ejército, que no debería de realizar este tipo de acciones, y de la noche a la mañana en segundos se enfrentan a un proceso judicial, se enfrentan a la cárcel, a las detenciones arbitrarias, por el hecho de defender sus derechos. Entonces, si quiere, podríamos hablar en número del 0 al 10, podríamos pensar que casi estamos en el 9.9 de indefensión. Es altísima la indefensión. Nosotras, en general, yo creo que la población se siente en una situación de alto riesgo. Especialmente cuando estamos participando en acciones de protesta ante este estado de cosas. Y eso que en medio de la pandemia se han disminuido las acciones de protesta de la población. Sin embargo, vemos, por ejemplo, la población que se vio afectada por los huracanes Eta y Iota, la que habita al lado de los bordos, cuando se han manifestado, que han recibido represión, han recibido palos. Entonces, cualquier acción de protesta legítima que nos la garantiza además la Constitución de la República, nos expone frente a un régimen arbitrario, además un régimen ilegal e ilegítimo, porque se realizaron el señor Juan Orlando Hernández. Su segundo periodo está caracterizado por la ilegalidad, porque la reelección no existe en Honduras, y se reelige con la complicidad de todas las instancias de la institucionalidad, Ministerio Público, Corte Suprema, Congreso Nacional, etcétera, etcétera. Entonces estamos viviendo una situación de completa indefensión la población hondureña, y eso es grave, ¿no? Es muy grave, porque significa que los pocos espacios o los pequeños avances que habíamos alcanzado en construcción de lo que se llama un Estado de Derecho, que para mí siempre ha sido una quimera, se ha retrocedido en relación a esto. Cada vez peor estamos frente a una nación donde no existen garantías para los derechos individuales y colectivos de todas y todos nosotros. Desde el 2009 hasta nuestros días hemos visto señales evidentes de cómo se ha ido consolidando un proyecto de Estado comandado por criminales. Y decimos esto en base a los testimonios de personas que han sido extraditadas a Estados Unidos y enjuiciadas, que han dado a conocer ese vínculo directo que hay entre el crimen organizado y las personas que ahora mismo están gobernando el país. Sí. ¿Cómo podríamos decir nosotros que esto nos llevó a tener un Estado comandado por criminales? ¿En qué momento pasó o en qué momento se nos dio eso de que Honduras sea lo que la gente dice en la calle, una narcodictadura, un narcoestado? Bueno, yo diría que lo que tenemos hoy es una profundización del narcoestado, pero desde muchos años anteriores, yo diría en los mismos 1990 y pico, ya se estaba hablando de que primero Honduras era un territorio en el cual el crimen organizado y el narcotráfico internacional actuaba impunemente, y ya se señalaban a políticos vinculados a estas acciones delictivas, ¿no? Entonces no era nuevo. Lo que pasa es que era como Honduras era considerado como un país a través del cual circulaba la droga, pero circulaba libremente y con la complicidad de políticos, y ahí posiblemente con la complicidad de miembros del ejército, de la policía y de altos funcionarios. Lo que pasa es que con el régimen de Juan Orlando Hernández, y bueno, podríamos decir desde del golpe de Estado para acá, con el mismo Pepe Lobo, hay una profundización de los vínculos, y no solo de los vínculos, sino que estos políticos se convierten en dirigentes y los principales actores en el trasiego, producción de drogas, almacenaje de drogas en el país, además de control de territorios de drogas en la región, como fue señalado en el caso del hermano del actual, yo me niego a llamarlo presidente, a Juan Orlando, pero
el Tony Hernández controlaba la producción de drogas, ya no solo era trasiego, sino la producción. Entonces, el golpe de Estado lo que hace es, o sea, después del golpe de Estado, con el debilitamiento, el desquebrajamiento de la poca institucionalidad que teníamos, lo que hace es permitir que con mayor facilidad estos sectores de políticos y de mujeres políticas también, profundicen su relación y su actuación frente al trasiego de drogas, producción de drogas, comercialización de las drogas, ¿no? Entonces, es como, no podríamos decir que a partir del golpe de Estado se inicia, no, esto viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Lo que hay es una profundización y en una institucionalidad que no actúa, como el Ministerio Público, que no persigue este tipo de actos, sino que más bien pareciera que los protege, pues es muy fácil actuar y muy fácil pues controlar y ser parte de carteles de las drogas, y no solo de las drogas, sino también de los carteles de trasiego de personas, de todas esas redes criminales que actúan en contra de la población migrante, que también cometen actos que convierten a muchas mujeres en víctimas de la explotación sexual, especialmente aquellas mujeres jóvenes que por la desesperación salen del país hacia el norte de otros países, buscando mejorar su calidad de vida. Entonces, es como un proceso que continúa y obviamente que encuentra pues un escenario muy propicio frente a una institucionalidad que es cómplice y que es parte, además, porque no podríamos decir que solo es cómplice. Yo creo que la institucionalidad hondureña está cooptada por el crimen organizado y por narcotráfico, lastimosamente, ¿no? Y la ciudadanía no hemos podido hacer mucho al respecto, porque por mucho que denunciemos a nivel nacional e internacional, vemos como muchas de las acciones que se interponen a nivel de la justicia hondureña, de la supuesta justicia hondureña, no tienen ningún éxito, son denegadas, etcétera, etcétera. Y a nivel internacional se sabe muy bien lo que está sucediendo en Honduras, pero al final es cómodo mantener ese estado de situación. No, yo creo que no es digamos, para un Almagro que está frente a la OEA, es desconocido que el vínculo del gobierno de Honduras, de Juan Orlando Hernández y de muchos políticos y políticas del país con el crimen organizado y el narcotráfico. Y lo saben las administraciones norteamericanas. Eso no es nuevo y ahí están. Entonces es resultado de un proceso pues que ha ido avanzando y con altos niveles de impunidad. ¿Y por qué cree usted que no se actúa? Justo eso queremos saber. ¿Cuál ha sido, en medio de este contexto, el papel de la comunidad internacional, específicamente de Estados Unidos? Sí, y no solo Estados Unidos, pues hay que hablar de la cooperación en general, cómo siguen apoyando, por ejemplo, el fortalecimiento de la policía, con mucho dinero, cuando se sabe que el triste rol que juega la policía en nuestro país, donde es responsable de crímenes directos, no solo estamos hablando de los crímenes contra uno tan sonado como el crimen contra el hijo de la ex rectora de la Universidad Nacional, no, sino otros, muchos más, y muchos que quedan lastimosamente en el anonimato, porque las víctimas no son hijos pero ¿por qué la cooperación internacional calla? ¿Por qué apaña esto? ¿Por qué sigue dando apoyo al gobierno de Honduras? Bueno, hay una cierta complicidad, creo yo, y es mucho más cómodo porque de alguna forma el gobierno de Honduras muchas veces es muy servil, por ejemplo, frente a la OEA, para dar el voto, por ejemplo, a una reelección de Almagro, por decirle algo, o no sé, yo creo que hay intereses geoestratégicos, muchas empresas transnacionales, por ejemplo, se ha dicho mucho de las canadienses, italianas, etcétera, que están invirtiendo en este país, apoderándose de las aguas, del agua y invirtiendo en minas, en territorio hondureño y en procesos completamente ilegales y amañados. Entonces es como Canadá
es muy de avanzada en respecto a los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, respecto a los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. Sin embargo, el gobierno de Canadá calla ante la intervención de empresas mineras en países como el nuestro, ¿no? Que invierten digamos, en minas o el agua, en la industria extractiva, ¿no? Y que está dañando los territorios. Entonces, es una buena, al final los gobiernos consideran que así satisfacen ciertos intereses de sus compañías transnacionales, o sea, de sus compañías, ¿no?, fuertes, y pues es el juego geopolítico, muchas veces perverso, que se da, ¿no?, en nuestros países, y no digamos la administración norteamericana, que tiene intereses muy claros sobre el territorio hondureño. Por eso sigue existiendo una base Palmerola, y cuantos más... Berta Cáceres denunciaba la existencia de 5 bases militares en territorio nacional, hablaba incluso de la Mosquita, y lo sabemos, ¿no? Que en la Mosquita actúan marines norteamericanos o miembros del ejército norteamericano con la excusa de combatir al narcotráfico y al crimen organizado, pero eso más bien ha causado en algunas ocasiones el asesinato impune de habitantes de la Mosquitia, como sucedió, no me acuerdo si el año fue el año 2010, contra un grupo de misquitos que estaban navegando en el río y que iban realizando sus actividades cotidianas, ¿no? Y eso quedó en la impunidad, y se supo claramente que habían sido agentes de la DEA quienes les dispararon, ¿no? Entonces hay como una serie de intereses geopolíticos, geoestratégicos de estos países. Entonces, bueno, es más fácil cerrar los ojos que digamos, quitar la ayuda, pese a que aún organizaciones, por ejemplo, en Estados Unidos hay organizaciones que luchan porque el gobierno norteamericano deje de apoyar al gobierno hondureño, o porque se aprueben leyes, por ejemplo, la ley Berta Cáceres, y otras iniciativas encaminadas a disminuir la cooperación a gobiernos como el hondureño. Sin embargo, prevalecen los intereses. Hilda, y a nivel interno, si tenemos un proyecto de Estado comandado por criminales, ¿cuál podríamos decir que ha sido el papel de la izquierda hondureña? Entiéndase por izquierda aquel sector o grupo que se opone a las políticas implementadas por el Estado, al status quo también. ¿Cuál podríamos decir que ha sido ese papel de la izquierda? Bueno, yo me identifico como una mujer con ideas de izquierda, feminista y de izquierda, ¿no? Pero yo diría que el concepto de izquierda está bastante distorsionado en el país, ¿no? Y ahí se suelen agrupar a muchas personas, organizaciones que al final muchas veces más bien son serviles o son funcionales al status quo. ¿Cuál ha sido el rol digamos, de sectores, pensando que hay sectores de oposición que tienen una ideología pues muy más relacionado con lo que ha sido el concepto tradicional de la izquierda? Pues lo que pasa es que somos primero dispersos, un conglomerado social disperso, muy débil. En Honduras ha habido poca producción de pensamiento conceptual, ¿no? O de práctica política coherente o aparejada con una propuesta teórica, conceptual. Entonces, es un país que arrastra un déficit de pensamiento político altísimo. Yo creo que de los más subdesarrollados, por darle un término, ¿no? Donde si usted ve la respuesta de muchos sectores organizados a lo que está sucediendo en el país, es lo electoral. Y no se salen de eso. Creen que lo electoral es la vía para cambiar el estado de cosas bajo el cual estamos viviendo. Y no le apuestan, por ejemplo, al fortalecimiento de la organización social, cuando un principio fundamental de la izquierda es fortalecer la organización social.
y no los caudillismos. Y lo que vemos prevaleciendo en muchos digamos, de las organizaciones, personas que supuestamente son de izquierda, es como una reverencia hacia el caudillo. Lo vemos en Libre. Libre surgió como un partido que aglutinaba todo ese pensamiento, prácticas y hasta sentimientos de resistencia. No solo contra el golpe de Estado, estamos hablando contra el status quo, contra el modelo. Eso que muchas personas que, aunque no fuimos formadoras de Libre, pero que estuvimos en la resistencia contra el golpe de Estado, no lo estábamos haciendo por Mel Zelaya, lo estábamos haciendo en contra del modelo. Porque mirábamos además que quienes estaban al frente del golpe de Estado eran los sectores más conservadores, no solo económicamente, sino a todo nivel social, religiosamente, etc. Entonces era una resistencia frente a un modelo depredador, ¿no? Y creíamos en la necesidad de organización de la población, la construcción de base, de lo que pues, se puede denominar base social, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que estamos? Mucha de esa gente se quedó encerrada en ese pensamiento de que lo político electoral es la solución. Y muchas de las apuestas están encaminadas a eso. Y vamos a llegar a las elecciones y vamos a ver cuál va a ser el resultado del próximo año, ¿no? Triste, yo no creo en lo político electoral, no en estas condiciones. Creo que más bien contribuyen a distorsionar la verdadera apuesta política que debemos tener los sectores populares, ¿no? Y que al final el partido que está en el gobierno tiene la sartén por el mango. Entonces, tenemos pues una izquierda fragmentada, dividida, con poca capacidad de análisis político, débil conceptualmente, débil en términos de definición de nuevas estrategias, ubicarse en qué siglo estamos y cuál es la dinámica social. Yo escucho todavía a compañeros o compañeras de esa supuesta izquierda que hablan de la fuerza del movimiento obrero y campesino. Por favor, ¿de qué obreros estamos hablando? ¿De qué campesinado estamos hablando cuando ahora vemos son otros las y los actores sociales, ¿no? Y esos generalmente no son escuchados, no son visibilizados, no son acompañados en las luchas. Entonces yo creo que la apuesta debería ser en construcción de bases comunitarias. No me gusta el concepto de base, pero no se me ocurre otro en este momento, pero construcción de ciudadanía desde abajo, con nuevas demandas, acordes a los momentos. Escuchándole, podríamos decir que esos otros actores están las comunidades en resistencia en contra de proyectos, ¿Sí? Que han sido también esos grupos vulnerables, están las mujeres también, y justo queremos saber cómo han sido estos 12 años, Hilda, para uno de esos grupos más vulnerables del país, como es el caso de nosotras las mujeres. ¿Cómo podríamos decir que han sido esos 12 años? Y bueno, aprovechando lo que mencionábamos, ¿cómo han sido también estos 12 años para esas mujeres que están en los territorios defendiendo su río, su montaña? Pues han sido terribles. Primero, Leili, tal vez decir que nosotras no hablamos de que las mujeres somos vulnerables, sino que estamos en situación de vulnerabilidad, que es diferente. Es como hablar que somos pobres. No, estamos empobrecidos, porque no nacemos pobres, no nacemos vulnerables, es la sociedad las que nos coloca en situaciones de vulnerabilidad, y eso hace una gran diferencia, ¿no? Son las condiciones históricas de saqueo, de opresiones, de violencia, de represión, las que nos ponen en condiciones de vulnerabilidad a los grupos de la diversidad sexual, a las jóvenes, a las niñas, a los niños, etcétera, etcétera, a las mujeres defensoras, a los hombres defensores de los bienes comunes. Pues ha sido 12 años, yo creo que muy terribles, muy fuertes, donde la represión ha sido como el pan de cada día frente a cada protesta, y tenemos cantidad de ejemplos, y los más difundidos, pero como las que están en la zona norte, pero sabemos que hay en el sur del país. Lo que pasa es que también hay barreras desde los medios de comunicación para difundir todas esas luchas que están sucediendo en nuestro país. Sabemos los compañeros y las compañeras de Armenia, en fin, de muchas comunidades, pero lo que está enfrentando muchas veces es la represión. Lo que ya decía anteriormente, el hostigamiento, la criminalización,
la judicialización, las cárceles ilegales, la muerte, la desaparición, como el caso de los compañeros de Garífonas, o presos como los compañeros de Guapinol, que recordemos que antes habían también compañeras que enfrentaron procesos judiciales, o las muertes como tenemos el de Berta, el de Margarita, que son los dos nombres pues, más conocidos, pero hay muchas más. Entonces estamos enfrentándonos a ese modelo realmente perverso. Es la única forma que yo puedo catalogar, y creo que hasta me quedo corta con ese concepto, con ese adjetivo de perverso, donde las y los humanos somos desechos, somos mercancías y valemos en la medida que somos útiles y serviles al sistema. Pero es un modelo el neoliberalismo es un modelo depredador, que cree y que considera que las y los humanos somos una mercancía y somos desechos. Se nos puede hacer a un lado fácilmente. Y así se está actuando en Honduras. Entonces vemos eso, pero también al mismo tiempo, o sea, la situación es dialéctica. Vemos también las resistencias, las esperanzas, que nos dan energías para seguir adelante. Mire, Leslie, en algunos momentos yo tengo 65 años y pienso, puchiga, desde casi como a los 18, 19 años empecé en esta cosa, ¿no? Y he tenido mis momentos súper, súper valiosos. Yo creo que en general no puedo decir que yo cambiaría de mi vida, ¿no? Por algo más cómodo, por ser una mujer casadita, ¿no? Y con un carrito y qué sé yo. No la cambiaría jamás. Pero algunos momentos le entra a una la desesperanza. Pero cuando una ve la fuerza de esas mujeres, de activistas, de mujeres defensoras, en los territorios donde no tienen ni siquiera que comer muchas veces, pero tienen una alegría por la lucha, un compromiso inclaudicable, una ética que ya la quisieran muchos académicos de acá, ¿verdad? Y una coherencia política, eso hace que las esperanzas sigan al frente y que pensemos que no, el costo de estas luchas ha sido altísimo, pero no ha sido en vano. Que tenemos mucho que aprender, que caminando con estas mujeres, con estas poblaciones, aprendemos mucho, avanzamos mucho y que, bueno, algún día pequeñas luces vamos encontrando en nuestro camino, ¿no? Entonces creo que no solo es lo negativo, sino también resaltar todo eso positivo. Nosotras trabajamos con mujeres de distintas comunidades, mujeres organizadas, y una ahí puede encontrar muchísima fuerza. Estamos viendo también una juventud que se organiza, una juventud que tal vez está en pequeños nichos, ¿no? Todavía le falta mayor articulación, pero que está incorporando en su quehacer, en su resistencia, otro tipo de valores. Y estamos hablando de que dan vuelta a la página de esos liderazgos tradicionales basados en el caudillismo, basados en el ensalzamiento, la figura de la o el compañero, ¿no? Sino que creen en la fuerza colectiva, en la construcción colectiva de nuevas propuestas políticas. Podríamos entonces, Hilda, decir que en esa lucha de las mujeres, en esa alegría, en esa resistencia, en esas esperanzas que transmiten, está ese aporte valioso y significativo que se ha logrado conseguir a lo largo de estos 12 años después del golpe de Estado. Y lo mismo, nos quedamos con esas palabras de esos nuevos liderazgos que están surgiendo, de esos jóvenes que se están incorporando y que tienen muchas ganas de cambiar el destino del país. Sí, Desde Radio yo creo, Progreso, ajá. Cuéntame. sí, no, creo que ahí está la fuerza. Y con nuevas creatividades vemos cómo producen música, cómo hacen teatro, cómo usan las redes sociales para muchas cosas, pero también vemos cómo actúan poniendo sus cuerpos. Desde Radio Progreso hemos expresado que quienes dieron el golpe de Estado vinieron para quedarse y que la violencia con la que comenzaron, esa misma violencia los ha mantenido donde están, a estas personas que dieron el golpe de Estado. Pero bueno, ¿hasta cuándo podríamos decir que vamos a estar en estas condiciones? En muchas ocasiones, en los análisis que escuchamos, siempre está la frase de estamos tocando fondo en Honduras. Hemos tocado fondo, pero ¿qué podríamos decirle a la gente que ahora mismo nos está escuchando? ¿Hasta cuándo Honduras va a estar en estas condiciones?
Bueno, yo creo que hasta cuando la población organizada y la no organizada asuma su rol protagónico, asumiendo que nosotras y nosotros somos las principales actrices y actores del cambio y que nada se nos va a dar de gratis y que no hay mejor lucha más ni mejor recompensa que luchar por la construcción de un país donde nuestros sueños de justicia, de ternura, de amor se hagan realidad. Y donde pensemos realmente que el otro, la otra, camina junto a mí, que no es diferente, o que si somos diferentes, esa diferencia no es significativa al momento de luchar. Y que la construcción de un país inclusivo, de una nación con justicia social, incluyente, pasa por el reconocer las necesidades y las posiciones de la otra y el otro. ¿Cómo ve usted? Estamos cumpliendo 12 años rápidamente, llegamos a 12 años del golpe de Estado, nos parece que apenas fue ayer. ¿Cómo ve usted el país dentro de 12 años más? ¿Cómo podríamos decir que va a estar un país? Pues yo quiero soñar con un país sin este grupo de poder, que donde Juan Orlando es simplemente una marioneta. Por una parte, tiene mucho poder, pero no es el único que tiene el control. Estamos hablando de grupos nacionales y transnacionales con mucho poder en nuestro país porque están interesados en saquear toda la riqueza que existe en Honduras y lo estamos viendo con la sede. Entonces sueño con un país sin sedes, sueño con un país cuyo gobierno responda a las demandas de la ciudadanía y, ¿por qué no?, con un nuevo marco legal, especialmente una constitución de la República construida colectivamente desde los sectores sociales, desde los indígenas, la población negra, los indigentes, las mujeres lesbianas, los gays, las mujeres jóvenes, mujeres de todas las edades, las personas con discapacidad. Entonces, con marcos jurídicos basados en la justicia, pero además con una institucionalidad que reconozca que reconozca y asuma también que su rol es ser servidores públicos y no los dueños de este país. Y una población empoderada, fortalecida, actuando. Ya para finalizar, Hilda, ¿y hay algún espacio, una luz donde se puede iniciar con ese proceso que nos ayude a salir de la realidad en la que estamos? Ay, usted me está poniendo preguntas bien difíciles. Bueno, es que usted con lo Porque usted, nos está poniendo a soñar. Sí, porque usted me preguntó que cómo miraba dentro de 12 años. Entonces, la verdad que no lo veo, pero planteo mis sueños, ¿no? ¿Cuál es la luz? Yo creo que todavía las resistencias que están en los territorios. Esa es la luz. No veo lo electoral como la luz, sino la resistencia en los territorios, la juventud organizada. Y ¿por qué no decirlo? El trabajo que hacen los medios de comunicación, como lo que hace Radio Progreso. Yo desde las 5 de la mañana, a veces desde las 4, empiezo a escuchar la ranchera, también hay varias rancheras y a mí que no me gustan, pero creo que hacen una gran labor, claro, somos posiblemente una minoría que escuchamos este programa, que escuchamos programas analíticos que ustedes transmiten, pero desde los medios de comunicación se puede hacer muchísimo y la labor educativa. Con las mujeres, con las y los jóvenes, con la población en general. Tenemos mucho que hacer, Leslie. Esto no lo veo yo, el cambio no lo veo para 12 años. Es un proceso mucho más largo, pero lo importante es ser consciente, reflexionar, analizar y reconocer que tenemos que seguir adelante. Y creo que algo que rescatamos las feministas, que es muy importante, rescatar la sabiduría de nuestras ancestras y rescatar los espacios de sanación. Somos una sociedad finalmente enferma o que se nos ha enfermado por todas estas políticas depredadoras con mucha salud mental o con poca salud mental. Estamos muy afectados, entonces tan importante y algo que las feministas hacen mucho, los procesos de sanación y autocuidado. Entonces debemos de impulsar esas acciones que parecieran irrelevantes, pero son fundamentales en la construcción de la sujeta y el sujeto político.
Le agradecemos mucho, Hilda, que nos Gracias a ustedes, Lelis, por la oportunidad, ¿sí? Bueno, gracias a Hasta luego. Rivera, Hilda es feminista y es integrante del Centro de Derechos de Mujeres CDM. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por acompañarnos en este espacio de Directo al Grano. Nos encontramos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa. Desde Radio Progreso y el ERIC, compartimos con ustedes esta reflexión sobre la realidad desde nuestra fe. Mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe para esta semana se titula 12 años de inconstitucionalidad, una mirada a la luz de nuestra fe. Un día que las autoridades religiosas judías le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo, Jesús les respondió: al atardecer ustedes dicen, habrá buen tiempo porque el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, hoy tendremos mal tiempo porque el cielo está rojizo hacia el este. ¿Saben pues interpretar los aspectos del cielo y no saben interpretar las señales de los tiempos? Mateo 16, 2, 3. A quienes tenemos fe y la vivimos dentro de la misión de la Iglesia, descubrir y discernir los signos de los tiempos es parte intrínseca de nuestra tarea evangelizadora. Los signos no hay que buscarlos fuera de la historia. Los signos de Dios se encuentran dentro de la vida diaria, en los diversos acontecimientos. El análisis sobre la realidad es un ejercicio esencial de los cristianos y la Iglesia para ser fieles al Evangelio. ¿Cuánto de buena noticia está recibiendo la gente? ¿Cuántos signos de esperanza están viendo los sectores pobres del país después de 12 años de ruptura constitucional? ¿Cuáles son los hechos que nos permiten discernir que estamos ante una administración pública que ataca de frente la impunidad, la corrupción y que defiende las causas y derechos de las poblaciones más empobrecidas? ¿Qué es lo que se destaca en la actual administración pública? ¿Qué se privilegia y hasta se premia a quienes han tenido un comportamiento asociado con la ilegalidad, con los abusos de poder y con la malversación de recursos públicos? El gobierno ha privilegiado convenios e intercambios que favorecen a los más fuertes del país y del mundo. El asunto de las sedes o ciudades modelo, los contratos de Invesache, la privatización de los corredores carreteros, la apertura sin control a las compañías de la industria minera, entre muchos otros ejemplos, representan amenazas a la vida de las comunidades, a los bienes naturales comunes y pone en riesgo la soberanía del país. Todo esto es cuestionable desde el punto de vista de nuestra fe cristiana y la doctrina social de la Iglesia. La tendencia en estos 12 años ha sido muy precisa. En nombre del Estado se ha impuesto un modelo de despojo y el mismo se sostiene con la corrupción, la impunidad, la militarización y la ilegalidad. Es un modelo que profundiza las desigualdades. Y eso, como nos lo dicen los documentos de la Iglesia Latinoamericana, es un pecado social que estamos llamados a denunciar y a rechazar. Desde nuestra fe cristiana y desde la doctrina social de la Iglesia, es inaceptable que el empleo se ofrezca a cambio de vender el territorio y de aceptar que las empresas cuenten con una legislación distinta a la legislación del Estado hondureño. Eso es sencillamente inaceptable, como lo es que ofrezcan empleo como excusa para lograr beneficios de reducidas élites cuando por 12 años no hubo respuesta a las necesidades de empleo de la juventud. La dinámica de fondo de estos 12 años es la imposición de intereses particulares por encima del bien común. Y en lugar del bien común, en lugar de intereses de las mayorías, abunda el control, la mentira, el miedo inducido, la militarización
y la presión a toda expresión de protesta que no esté controlada por Casa Presidencial. Después de 12 años de una tendencia contraria al bien común y al respeto de los derechos humanos, desde nuestra fe y compromiso eclesial surge la demanda, ya no de un cambio de rumbo, sino de cambio de régimen, porque cualquier petición por cambio dentro del mismo gobierno es dar un aval para que sigan haciendo las mismas fechorías. Un cambio total del grupo que ha conducido el Estado por 12 años es la única demanda que tiene cabida. Desde nuestros criterios de la doctrina social de la Iglesia, basados en el bien común y en la opción preferencial por los pobres, necesitamos cambio de rumbo, cambio de timón y cambio de conductores. Necesitamos una administración pública con gente que, en lugar de quedar bien con las multinacionales, responda a la protección de los bienes naturales comunes, que en lugar de ciudades modelos se busquen respuestas desde dinámicas internas con respeto a los derechos humanos y a la soberanía nacional. En lugar de concentrar la toma de decisiones en una persona o en un grupito privilegiado, se respete el mandato del pueblo que con su voto expresa su voluntad por una administración pública abierta al diálogo y al debate entre los diversos sectores de la sociedad. Necesitamos un gobierno que rompa con 12 años de inconstitucionalidad y con la corrupción y la impunidad. Necesitamos, en nombre de Dios y de los pobres, un gobierno que obedezca al mandato de toda la sociedad, que vele por el bien común, que defienda los bienes de la naturaleza, que proteja los derechos humanos, que ponga en marcha programas de salud, educación, empleo, vivienda y de forma agraria que devuelvan las esperanzas y den seguridad a la sociedad. Sin duda, necesitamos un gobierno que obedezca la voz del pueblo, que es la voz de Dios, y así avancemos hacia la búsqueda de consensos a partir de acuerdos mínimos entre todos los sectores de la sociedad.